El tema que quería hablar en esta tarde era acerca de qué significa ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y esto me gusta, ¿no?, compartir esto porque, como hablé hace 2 semanas, hay estos énfasis que se ponen sobre la palabra de Dios y sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros, yo creo que no tenemos ningún problema en cuanto al énfasis en la palabra de Dios. Todos lo aceptamos y todos creemos que la palabra de Dios es suficiente, ¿no? Pero, sin embargo, la palabra de Dios nos habla acerca de el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dije, Dios es Espíritu. Y muchas personas han sido decepcionadas, al igual que Satanás atacó en los primeros siglos de la cristiandad a la persona de Cristo. En estos últimos tiempos se está atacando a la persona del Espíritu Santo por medio de toda la falsedad, toda la exageración, toda la manipulación y toda la obra de los hombres que usan al Espíritu Santo como un medio para hacer sus propósitos. Pero es que la Biblia enseña mucho acerca del Espíritu Santo. De hecho, MacArthur tiene esos seminarios, no sé si tiene 2, y enseña teología sistemática. Dentro de la teología sistemática vemos que está la rama de la cristología, pero también está la rama de la neumatología. La cristología es sobre la persona de Cristo y la neumatología sobre la persona del Espíritu Santo, al igual que está la escatología sobre los últimos tiempos, eclesiología, y pues, realmente MacArthur tiene que tener una buena neumatología, y realmente he descubierto que habla mucho acerca del Espíritu Santo, ¿no? Este es un artículo, y me estaba preparando otro para la semana, cuando me vuelva a tocar, que habla acerca de no apagar al Espíritu. Entonces MacArthur habla mucho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla mucho. Y esto es algo que nosotros, si hemos sido de alguna manera influenciados por el error, si hemos sido influenciados por las personas, nosotros tenemos que hacer apología de la verdad. Y tenemos que hablar la verdad acerca de la palabra de Dios y la verdad acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y tenemos que tener una buena neumatología, porque tenemos que defender la verdad en todas las áreas. Entonces hay personas que se inclinan por el otro tema y, como dije, hay situaciones, congregaciones que ni siquiera mencionan la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, pero MacArthur sí lo hace y lo enseña. Entonces este es un artículo que no es muy exhaustivo ni muy profundo, quizás ya con el tiempo que llevamos se va a hacer un poco largo, pero en fin, que habla acerca de ese significado de ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y comenzó hablando hizo una introducción acerca de Moody, un evangelista, ¿no?, del siglo XIX, ¿no?, y de otro evangelista británico que se llama Henry Barley, de una conversación que ellos tuvieron, y que Moody quedó impresionado, ¿no?, y que está registrado en su biografía, que lo registró, ¿no?, que en una conversación donde este otro evangelista, Henry, paseando antes de una reunión de oración, le dijo a Moody: el mundo todavía tiene que ver lo que Dios puede hacer a través y por medio de un hombre que esté completamente y totalmente consagrado a Él. Y esto le tocó a Moody, un hombre cualquiera. No sé si conocéis la biografía de Moody, yo me he metido un poco. Pero Moody a los 10 años perdió a su padre, que era albañil, y a los 10 años se tuvo que ir a poner a trabajar en una finca lejana, y muchas veces comían muy poco, eran pobres. Yo no sé si llegó a realizar estudios, no llegaba tanto a esa biografía, pero que no era una persona
culta, y sin embargo creó el Instituto Moody y ganó, algunos dicen, 1.000.000 de almas, y hizo grandes obras, ¿no? Y él, este comentario que hizo de un hombre, de cualquier hombre, él se dijo a sí mismo, pues yo puedo ser ese hombre por medio del Espíritu de Dios, porque mi fuerza, mi capacidad no. Y bueno, pues eso está en lo que está escrito, ¿no? Y luego pues eso más tarde fue a Londres, ¿no? Al Tabernáculo Metropolitano, y vio a escuchar a Spurgeon, ¿no? Y ahí él se dio cuenta de que la obra que se estaba haciendo allí no era que la estaba haciendo Spurgeon, sino que era Dios quien estaba obrando en ese ministerio que Spurgeon tenía. Y entonces él se dijo, bueno, si Dios puede usar a Spurgeon, también me puede usar a mí. Y es eso, ¿no? De que estas observaciones despertaron en él un pensamiento, ¿no? Acerca del servicio eficaz, acerca de la santificación, por medio de la obra del Espíritu de Dios en su vida, ¿no? Y este episodio de la vida de Moody, pues nos anima también a nosotros a poder disertar con este tema de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Porque la clave para vivir la vida cristiana está en que sea guiada también por el Espíritu Santo, ¿no? Él es quien provee energía para que podamos hacerlo. Como dice Efesios 4:1, hacerlo como es digno de la vocación con la que ha sido llamado, ¿no? Y a menos de que seamos guiados por el Espíritu de Dios, nunca podremos caminar en humildad, en amor, en luz y sabiduría. La vida de Dios en el alma del hombre es la única manera en que cualquiera pueda vivir una vida justa. Por eso caminar sin el Espíritu es andar sin sabiduría, ¿no? El ser lleno y ser guiado por el Espíritu Santo es una realidad profunda en la vida del creyente. Y esa comprensión puede cambiar nuestra vida. Y eso es lo que comprendió Moody. Entonces veamos lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, porque es un mandamiento de Dios, está en Efesios. Dice, sed llenos. Efesios 5:18 lo dice, ¿no? Contiene ese imperativo del apóstol Pablo, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento conciso y directo, y está cargado de significado para ti si eres creyente, ¿no? Y sin embargo, ese significado a menudo es mal entendido y mal aplicado. Para empezar, muchos cristianos no tienen claro acerca de lo que el versículo no significa. Una vez que descartes el significado incorrecto, puedes enfocarte en lo que Pablo está diciendo y vamos a ver algunas creencias equivocadas de ser lleno. Primero, esta frase no está ordenando a los cristianos que están vacíos que adquieran algo que no tienen. Porque cada cristiano genuino, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo desde el momento en que nos arrepentimos y creímos. Hay un versículo que me ha llamado a mí la atención, que no lo tenía MacArthur, pero lo he puesto yo, y he meditado sobre él, ¿no? Efesios 1:13, donde dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso viene en otros pasajes, en 2 Corintios 1:22, en Efesios 4:30 creo que es. Y si tú lees el contexto de primera de Efesios 1, está hablando del pasado, y de un pasado muy remoto. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Está hablando acerca de la predestinación.
Y está hablando acerca del pasado diciendo, y vosotros, habiendo creído en Él, está hablando de un tiempo cuando realmente creímos y oímos la palabra de verdad. Entonces esto hay que matizar que, desgraciadamente, muchas personas, hasta que no oyen la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, y hasta que no creemos de acuerdo a la verdad, de acuerdo al evangelio de Cristo, Dios no nos sella. Y el hombre, para ganar almas, pues ha manipulado el evangelismo de alguna manera, pues haciendo que las personas tomen decisiones, que eso es una de las cosas que está ahora Paul Washer y otros evangelistas pues denunciando, porque muchas personas dicen, no, yo tomé una decisión y yo recibí a Cristo y ya, aunque he vivido toda mi vida en pecado y muero en pecado, yo soy salvo. No hay frutos, ni hay evidencia, ni hay nada, ¿no? Y es que ahí vemos que hay personas que la última palabra en cuanto a recibir el Espíritu Santo no la tenemos nosotros. La tiene Dios. Es Dios quien sella. He estado pensando acerca del sello, ¿no? Y se usa para muchas cosas, pero también se utiliza en el sentido de notar algo que es genuino, algo que es auténtico, confirmado y aprobado, como una escritura o un acuerdo comercial. Cuando se asegura, se confirma así, se establece así. Y se puede aplicar también a las personas, como por ejemplo vemos en Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, de manera similar, se dice que los cristianos han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero eso no lo podemos generalizar, porque no toda cristiandad sería salva. Pero es la última palabra, al que sella y da al Espíritu Santo, es Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Porque el que sella es Dios. Y otros pasajes, como por ejemplo a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien engendra. O sea, nosotros no podemos decidir esas cosas. A los que le recibieron, sí, recibieron el sello, recibieron a Cristo, recibieron este espíritu, esto les dio potestad Dios de ser llamados hijos de Dios. Y el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, pues una persona no elige nacer en este mundo. De igual manera, nacer en el espíritu tampoco es una cuestión que la persona, a menos de que Dios haya hecho esa obra en él, que lo haya llevado a creer y a creer correctamente la palabra de verdad y a ser sellado por Dios. Entonces, esto es lo que yo estaba diciendo, de que hay que matizar que todos los cristianos que hemos recibido genuinamente, hemos comprendido, hemos entendido, hemos creído y Dios nos ha sellado, no está hablando el ser lleno de esto. Porque ya tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo, pues, en esta situación, que también lo habla aquí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la promesa. Es decir, que el Espíritu Santo nos fue dado también para confirmar que pertenecemos a Dios, que somos auténticos, ¿no? Que Él nos ha concedido su Espíritu y que Él nos renueva y nos santifica y produce en nuestros corazones esos sentimientos, esas esperanzas, esos deseos, que son evidencias de que hemos sido aprobados por Dios, que son considerados hijos adoptivos, ¿no? Y que su esperanza es genuina. Y bueno, porque nosotros no podemos vivir según la carne. Eso es lo que dice Romanos, ¿no? Sino según el Espíritu. Romanos dice que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puede haber muchas personas religiosas y muchas personas como en la religión católica que son confesionales o que son unos que son practicantes y otros que no lo son, o lo que sea, pero si no tienen el Espíritu de Cristo,
no son de Él, ¿no? Y segundo punto, la frase de Pablo de ser lleno no es equiparar la plenitud del Espíritu con el bautismo con el Espíritu Santo. No es equipararlo, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia extra que necesites buscar, es algo que tienes desde el momento en que eres salvo. Este bautismo, dice, es una realidad teológica, un acto por el cual Jesucristo, por medio del Espíritu, te coloca en el cuerpo de Cristo. Y da el texto este de 1 Corintios, entonces, que por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No, eso tampoco es equiparar el ser llenos, aunque yo he estado meditando acerca de esto, y en el momento que fuimos salvos fue cuando realmente fuimos sellados. Este ya es, el sello. Este ya aseguramos su redención segura. Ese momento es el momento en que también ha sido puesto como parte del cuerpo de Cristo. Que no puedes hablar de muchas experiencias. Esto es teológico y esto es una realidad. Lo que pasa es que en la iglesia primitiva vemos de eso de una manera gráfica en Pentecostés. Y en Pentecostés fueron llenos, dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero lo que ocurrió en Pentecostés, por encima de todas las cosas, es que fue cuando nació la iglesia. Los discípulos no estaban escuchando a Jesús acerca del reino, pero no habían nacido como iglesia. No habían sido colocados en el cuerpo. El Espíritu Santo no había venido a sus vidas en la manera que tenía que venir. Aunque ellos hubieran sido usados previamente por el ministerio de Cristo para sanar y para hacer otras cosas, y quizás Jesús soplara sobre ellas, le diera unciones como hacía en el Antiguo Testamento con otras personas, pero el Espíritu Santo tenía que venir de una forma que trajera la obra que Cristo realizó en la cruz. También, y eso, cuando viene, pues te hace nacer de nuevo, porque te está trayendo la muerte de Jesucristo y te está trayendo la resurrección de Cristo a tu vida. Se cumple lo que Jesús le dijo a Nicodemo acerca de que es necesario nacer de nuevo. Entonces, esto es otro aspecto. Lo que pasa es que la teología ha hecho que algunos teólogos lo busquen esto como una segunda experiencia y entonces crean situaciones donde hacen a las personas que hablen en lenguas y que hagan esto, hagan lo otro, pero si una persona ha sido sellada por el Espíritu de Dios, esa persona ha sido bautizada dentro del cuerpo, forma parte de la iglesia, es un hijo de Dios y está, ¿no? Está lleno. Ahora, hay que entender que una persona puede apagar el espíritu y la próxima hablaré sobre eso, ¿no? Pero vamos a ver qué significa ser lleno, ¿no? Porque no son, en nuestra mentalidad quizás no podamos entenderlo, pero el griego nos ayuda, ¿no? Con el significado correcto de este mandamiento de Pablo de Efesios 5:18 de ser lleno. Y él dice que una traducción literal del verbo se leería algo como ser siendo lleno y mantenido lleno. O ser siendo mantenido lleno. Y la idea es de mantenerse constantemente lleno. Y mientras nos sometamos momento tras momento a la dirección del Espíritu Santo, a la obediencia a la palabra de Dios, pues estamos manteniéndonos y llenándonos, ¿no? Esto encaja, dice, perfectamente con el proceso de caminar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo está continuamente llenándonos. Es simplemente otro aspecto del ministerio del Espíritu, el cual te permite tener una efectividad y un cumplimiento diario, momento a momento, en tu vida cristiana. Jesús lo ilustró de esta manera. Hablando con la samaritana, ¿os acordáis que de la predicación del pozo? Él dijo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero si bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque yo pondré una fuente
que saltará para vida eterna, ¿no? Y eso, hay aguas estancadas que están muertas, y él puso este ejemplo del manantial, de la fuente del agua que corre, que salta, que está viva, ¿no? Y más adelante él también habló acerca de los que crean, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, los que crean en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y si Jesús hizo esta ilustración del río, yo he escuchado a otras personas ilustrarlo de esta manera, ¿no? De que las fuentes o los manantiales crecen, son pequeños, pero mientras van creciendo, el río se va extendiendo, va creciendo en anchura, en profundidad, en longitud, y eso también es la manera de describir ser lleno, ser continuamente lleno, ¿no? O sea que no hay límites para Dios en cuanto a llenar nuestras vidas, ¿no? Ahora, hay aspectos o facetas de ser lleno espiritualmente, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra lleno en inglés, como es americano, pues lo pone en inglés, pensamos en algo que se coloca en un recipiente, como la leche que se vierte sobre un vaso hasta que se desborda, ¿no? O el agua que se llena una bañera por medio de un grifo, o cuando metemos gasolina en el coche y lo llenamos, ¿no? Hasta rebosar, ¿no? Y ya se... Pero ninguno de esos ejemplos expresa con precisión el significado de llenar o ser lleno como lo hace el griego pleroo, la forma de la cual se usa en Efesios 5:18. Y pleroo tiene 3 facetas que son útiles para ilustrar el significado bíblico de ser lleno espiritualmente. La primera lleva la idea de presión y se utiliza para describir el viento que sopla las velas en un barco, proporcionando ímpetu para moverlo a través del agua. En el ámbito espiritual, este concepto representa al Espíritu Santo proporcionando el empuje para mover al creyente por el camino de la obediencia. El cristiano lleno del Espíritu no está motivado por sus propios deseos o voluntad de progreso. En cambio, permite que el Espíritu Santo lo lleve en las direcciones apropiadas. Otro ejemplo útil de este primer significado es un pequeño palo, que todos lo hemos hecho cuando hemos ido a un río, lo hemos tirado y luego hemos ido para allá a ver cómo corría, ¿no? Y estar lleno del Espíritu Santo significa ser llevado por la presión y por la corriente del Espíritu Santo. Estaba pensando yo, de este mundo que está muerto en delitos y pecados, está en la corriente, siguiendo la corriente del espíritu, de la potestad del aire. El espíritu de Satanás está obrando y están siguiendo una corriente. Pero del mismo modo, Dios a los cristianos quieren que sigan la corriente suya, ¿no? Y entonces, este aspecto de llenarnos es de ir de una manera natural, siguiendo esa corriente de la influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y luego también se puede transmitir la idea de permearse o disolverse, ¿no? Que de ser lleno, ¿no? El conocido, él dice analgésico Alka-Seltzer, que mi mujer no sabía lo que era eso, pero se puede utilizar cualquier medicamento efervescente, ¿no? Ilustra este principio con bastante eficacia, porque cuando tú dejas caer 1 o 2 tabletas de Alka-Seltzer o de frenador, pues comienzan a hacer burbujas, ¿no? Y se disuelve. Y las tabletas se transforman en burbujas claras a través del vidrio y el agua se impregna con el sabor distintivo del Alka-Seltzer. En un sentido similar, Dios quiere que el Espíritu Santo impregne y llene nuestras vidas, así que cuando estamos alrededor de otras personas sepan que tenemos el penetrante sabor del Espíritu en nosotros, ¿no? Y hay un tercer significado de pleroo, que es el principal en el Nuevo Testamento y que transmite el sentido del dominio o del control total, ¿no? Y es usado por los escritores del Evangelio para indicar que la gente estaba dominada por una cierta emoción. En Lucas 5:26, después de que Jesús reprendió a los fariseos y sanó al paralítico, el pueblo quedó asombrado y dice lleno de temor. Lleno de temor. Ese pleroo. En Lucas 6:11, cuando Jesús restauró la mano del hombre en el día de reposo,
los escribas y fariseos se llenaron de rabia. Cuando nuestro Señor les dijo a los discípulos que pronto les dejaría, les dijo también acerca de su reacción a estas palabras: la tristeza ha llenado vuestro corazón. Y ese se pleró, ¿no? Y cada uno de esos usos revela una emoción tan abrumadora dentro de la gente que dominó sus pensamientos y excluyó cualquier otra emoción, ¿no? Y la mayoría de las personas son capaces, excepto yo, de equilibrar sus emociones de un día para otro. Pero hay momentos en que el equilibrio emocional se inclina a un extremo o a otro. Y eso pueden ser casos como, por ejemplo, pues una boda, o la muerte de un familiar, o una emergencia extrema. Y cuando alguien está totalmente dominado por una reacción emocional particular en contextos seculares, puede comportarse como un tonto, ser pecaminoso, perder el tiempo e incluso estar atemorizado y ser físicamente dañino para esa persona. Pero en nuestras vidas espirituales se nos ordena someternos al control total del Espíritu Santo, así que cada emoción, cada pensamiento y acto de la voluntad esté bajo su dirección. Y ese tipo de control espiritual completo es para nuestro beneficio y totalmente en línea con la voluntad de Dios. Un pasaje paralelo directo a Efesios 5:18 es Colosenses 3:16. Ya lo dijo bien, ¿no? Que explica de una manera ligeramente diferente el significado del mandamiento lleno del Espíritu. El apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. Y uno puede ser lleno del Espíritu cuando es vivificado, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Ahora no estoy hablando, cuando Jesús habló acerca de ser el pan de vida, y esto también lo estoy diciendo yo porque me ha hecho pensar Dios acerca de estas cosas, ¿no? Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que coma de este pan no tendrá hambre más, o no recuerdo exactamente como lo dice, ¿no? Pero vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma de este pan vivirá eternamente. Entonces se habló acerca de su carne y de su sangre. Ahora Jesús tenía que, como vemos en todos los evangelios, tenía que ilustrar las verdades espirituales por medio de parábolas, por medio de ejemplos acerca de la vida cotidiana, de lo terrenal, porque si no era imposible para las personas de captar lo que quería decir. Y Jesús tenía que ponerlo de esta manera, pero tú te imaginas escuchar a una persona: tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Yo he pensado sobre eso y digo, pues yo me espantaría también. Lo hicieron los discípulos. Los discípulos dijeron: dura palabra esta, ¿qué puede escuchar esto? Entonces Jesús dijo, no había entendido nada: la carne, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, las palabras que Cristo ha hablado son espíritu y son vida. Y Dios tiene que, no solamente nosotros tener la información de la palabra, sino que tiene que hacer que esa palabra sea viva en nosotros. Por ejemplo, en el caso que yo he estado hablando acerca de buscar el reino de Dios y justicia, ¿qué me importa a mí saber que yo tengo que buscar el reino de Dios y justicia y desarrollar y hacer una predicación si yo no lo estoy haciendo? Y esa palabra no es viva en mi vida. Entonces no tengo no tengo el espíritu de esa vida. No estoy siendo lleno. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo acerca de que, y Pablo está diciendo, de llenarse del Espíritu, porque la palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra viva, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, con la palabra con la vida del Espíritu en nosotros. Y uno puede ser lleno del Espíritu cuando es vivificado por esa palabra, ¿no? Y es conocer la verdad, creerla y obedecerla, que es lo que dijiste tú. Pues es eso, pero es vivirla. No solamente entenderla. Así que estar lleno del Espíritu significa ser presionado, impregnado y controlado por el Espíritu y por la palabra de Dios. ¿Y qué se puede esperar que suceda en tu vida como resultado directo?
¿no? Vamos a ver algunos resultados de estar llenos del Espíritu Santo, consecuencias prácticas de estar llenos del Espíritu. Ahora que hemos visto lo que el significado de lo que significa ser lleno, ¿cómo puedo saber yo si estoy caminando y realizando la plenitud del Espíritu Santo en mi vida? Y el apóstol Pablo pues responde con 3 evidencias claras para juzgar la operación completa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una evidencia que estamos llenos del Espíritu es que cuando estamos realmente obedeciendo a la palabra de Dios, y también en esta exhortación que hace Efesios 5, 18 al 20, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él, el primer versículo no lo ha comentado, pero ha comentado acerca de, yo lo he puesto porque está dentro de la línea, ¿no? Pero él ha empezado a hablar acerca de la importancia que tiene el canto en nuestras vidas, ¿no? Y que muchos de nosotros pues nos acercamos a esta palabra de cantar, de hablar entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿no? Y nos preguntaremos qué relación tiene esta verdad doctrinal acerca de cantar y alabar y al Señor con ser llenos del Espíritu. Y hay una relación, y la primera consecuencia de estar lleno del Espíritu es que siempre tendrás una melodía, una canción en tu corazón. La persona llena del Espíritu tiene en su corazón siempre una canción. Yo estos últimos días he estado yendo y viniendo siempre cantando al Señor. Hay una canción que he cantado: Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. ¿Por qué? Porque estoy viviendo esa palabra que Dios me está diciendo, que me despreocupe, que confíe en Él, que no tenga temor y que le obedezca a Él, de buscar su reino primeramente antes que las demás cosas. Que muchas veces he fallado en eso, ¿no? Entonces, echa toda tu ansiedad sobre Él, pues Él cuida de ti. Y eso lo he estado cantando de una manera que me ha venido la letra a la memoria y la canción, y lo he estado cantando muchos días. Y otras que tienen relación con lo que estoy viviendo, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo se manifiesta también de esta manera, ¿no? MacArthur habla sobre la importancia que ha tenido la música o la canción para la humanidad, ¿no? E incluso se remonta a los primeros siglos, y él dice que ha sido siempre importante para la humanidad. En el capítulo 4 de Génesis ya vemos que habían quien fundó el arpa y la flauta, ¿no? Y cuando Moisés y el pueblo de Israel alabaron a Dios después de que fueron liberados de los egipcios, él habla ahí de una manifestación de adoración, de alabanza, de cantar a Dios por la liberación. Y eso lo vemos en la Biblia en muchas ocasiones, cuando Débora y Barak cantaron después de su victoria sobre Sísera, ¿no? En Jueces. Los salmos están llenos de referencia a la canción, a la música, a la alabanza, y culmina con el Salmo 156 diciendo: todo lo que respira alabe al Señor, ¿no? Y hay otras referencias en el Nuevo Testamento que son muy significativas en su mención de la canción. Jesús y sus discípulos cantaron el himno al final de la última cena. Los creyentes en la iglesia primitiva probablemente estaban cantando en su oración en Hechos 4. Pablo y Silas definitivamente cantaban mientras se encontraban encadenados en la mazmorra de Filipos. Estaban llenos del Espíritu Santo. Pablo trata la importancia de cantar en Colosenses 3:16, el pasaje que es paralelo a Efesios 5:19, cantando entre vosotros con salmos, con himnos. Y finalmente el libro, el apóstol Juan hace también referencia al canto
en Apocalipsis, donde dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y esa no será una canción más, dice MacArthur, ¿no?, la que se cantará delante del trono de Dios, como las mismas palabras la hacen clara, porque la canción será tan especial que Juan la llama una nueva canción, o un cántico nuevo, que en griego no solamente significa una nueva canción cronológicamente, una más, sino una nueva canción cualitativamente, de otra cualidad, ¿no? Y cada vez que este término griego para nuevo es usado en el Nuevo Testamento, está en conexión con la salvación. Así que es lógico que aquellos que son salvos y llenos del Espíritu Santo cantarán una nueva canción que es radicalmente diferente de las canciones del mundo. Y si hay algo tangiblemente nuevo en la vida cristiana, debe ser las canciones que se elevan de nuestros corazones como resultados de la alegría que tenemos al someternos a Él. Efesios 5:20 también nos muestra una segunda virtud que mostrará si realmente una persona está llena del Espíritu, y es que será una persona agradecida a Dios. Y durante mucho tiempo he estado convencido que la gratitud es el mayor acto de adoración personal que podemos rendir a Dios. William Hendrickson apoya esta afirmación y dice: la expresión de gratitud es, por tanto, una muy bendecida expresión por los favores inmerecidos. Mientras dura en nosotros, las preocupaciones tienden a desaparecer, las quejas desaparecen, el coraje para enfrentar el futuro se incrementa, se forman resoluciones virtuosas, la paz es experimentada y Dios es glorificado. La verdadera gratitud también ve más allá de lo difícil o desconcertante de las circunstancias del plan y propósito soberano de Dios a nuestras vidas, cuando no lo entendemos. Vamos más allá. El apóstol Pablo deja claro a los efesios y a nosotros que la gratitud es una expresión completa que afecta a todas las áreas de la vida, y debemos estar agradecidos siempre. Sé que primero la persona llena del Espíritu estará siempre agradecida a Dios en todo momento. En Efesios y otros lugares Pablo lo pone muy claro, que esta es la voluntad del Señor para vosotros. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y tal reacción es consistente, sin excepciones, que permite lo que el Señor traiga a nuestra vida, aunque sea difícil o imposible incluso con nuestra propia fuerza poder soportar, ¿no? Él nos da el Espíritu Santo nos da esta capacidad, esta respuesta todo el tiempo de ser agradecidos a Dios por todo. Job se inclinó y adoró. El Espíritu Santo obra con gracia y misericordia para que puedas responder con acción de gracias, no importa cuando vienen bendiciones, desafíos o pruebas. A veces te bendice inesperadamente, lo que es fácil, dar gracias, ¿no? A veces es fácil, ¿no?, dar gracias. Por ejemplo, la alabanza de Moisés y de los israelitas después de que Dios los liberó a separar el Mar Rojo es uno de los ejemplos de esto. Fue fácil dar gracias porque Dios, la liberación, la salvación de Dios. En otras ocasiones el Espíritu Santo te da la oportunidad de estar agradecido antes de que ocurra un cierto evento. Y si la anticipación es agradable, pues como unas vacaciones o una reunión con un ser querido, la gratitud es fácil de manifestar, ¿no? Pero si la anticipación es más difícil, incluso aterradora, entonces se convierte en una prueba de fe, ¿no? Y hay ejemplos en la palabra de Dios donde vemos, como por 2 de Crónicas 20, ¿no?, cuando el rey Josafat y su pueblo pasaron esta prueba antes de entrar
en una batalla contra los amonitas y los moabitas, que se le informó, ¿no?, a Josafat de que venía un gran ejército contra él, ¿no? Josafat inmediatamente pidió ayuda al Señor, ¿no? Entonces el Espíritu del Señor reveló una victoria dando aliento a través del profeta Jahaziel. Y entonces pues creyeron al profeta la palabra de Dios de la victoria, y los levitas y todo el pueblo adoraron y agradecieron a Dios antes de tener ese éxito contra el enemigo. Aleluya. Vemos la obra del Espíritu de Dios, ¿no?, en las vidas de esas personas. Eso lo vemos en 2 de Gloria, como dice. También Dios puede optar por traer a nuestras vidas un sufrimiento, una prueba, inesperadamente, y entonces seremos desafiados también nosotros a dar gracias en medio de la batalla, cuando es más difícil hacerlo, ¿no? Jonás, a pesar de todos sus defectos pecaminosos, es un excelente ejemplo para comportarse en medio de la prueba, porque cuando él fue tragado por el pez, él le oró. Y entonces él dijo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová que lo escupiera enseguida al pez, y vomitó a Jonás en la tierra, y Dios honró la oración de Jonás en medio de la prueba. Él dio gracias a Dios y le dio gracias por su salvación, y lo devolvió al lugar que se suponía que debía estar, ¿no? Y puede que nunca se pruebe tan severamente a nadie como a Jonás, pero Dios en su providencia puede permitir dificultades inesperadas, y si respondes con verdaderas gracias en medio de tales tiempos, eso probará que eres una persona cristiana llena del Espíritu Santo. Ser agradecido por todas las cosas. Si el creyente lleno del Espíritu está agradecido en todo momento, razonablemente también estará agradecido a Dios por todas las cosas. Y acabamos de ver tiempos difíciles, pero también hay cosas positivas por las que siempre estamos agradecidos a Dios en nuestras oraciones, como por ejemplo el triunfo del Evangelio, la victoria sobre la muerte y el sepulcro, la recepción y el trabajo eficaz de la palabra de Dios en otros, el suministro de nuestras necesidades corporales. Cada una de esas categorías contiene muchos elementos específicos por lo que se puede estar agradecido. Por lo que el punto es que aquellos que están llenos del Espíritu no conocen límites o distinciones sobre qué agradecer a Dios. Y voy a terminar ya con esto, porque si no ya nos vamos a cansar, y lo voy a dejar ya para la próxima vez que me toque, sobre no apaguéis y contristéis al Espíritu. Que el Señor os bendiga, porque ya creo que no sé qué tiempo llevo, pero acabo aquí, súbitamente. Amén.